Buenos días, bienvenidos a todos a esta primera sesión de Common Spaces. Esta iniciativa que pone en marcha la red de Tribal Worldwide en el mundo, pues para conectar personas. Llevamos ya unas semanas confinados y en estas semanas todas las compañías del mundo, especialmente las compañías de servicios profesionales, estamos teniendo que avanzar y reinventar nuestra manera de pensar para adaptarnos a la nueva situación. En este contexto, un virus como el COVID-19 ha demostrado o ha sido la cristalización de que existimos y vivimos en un mundo global, que ese mundo global es mucho más allá de lo que demuestra un virus. Existe un montón de áreas comunes, de oportunidades, de problemas, de retos que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta de que ese mismo problema o ese mismo contexto que nosotros intentamos resolver como profesionales, otro profesional en otro lugar del mundo, en otra industria muy diferente, puede estar afrontándolo. Por eso hemos creado Common Spaces, una serie de conversaciones donde ponemos a conversar a personas que aparentemente puede que no tengan mucho que ver en sus contextos de industria, en sus contextos de países o de mercados, pero que cuando se juntan y conversan, los demás solo tenemos una cosa que hacer, que es aprender. Entonces, espero que disfrutéis mucho de esta experiencia y me encantaría que Juan Isaza, que es el Chief Strategy Officer de la red Tribal Worldwide y de DDB Latina, pues presente a nuestros primeros invitados que han aceptado gustosamente este reto o esta experiencia. Gracias, David. Sí, yo creo que vamos a tener una conversación muy enriquecedora con dos grandes talentos que conocen muy bien el tema de transformación digital y que nos van a compartir sus experiencias. La primera invitada que tenemos hoy es Amparo García Flores. Amparo es Chief Digital Officer del grupo Telepizza para España y Latinoamérica. Ella tiene a su cargo las marcas Telepizza y Pizza Hut y toda la transformación digital que implican estas marcas. Pero además tiene experiencia porque previamente trabajó en la industria de la banca, tanto en el Reino Unido como en España. Así que tiene mucho conocimiento y mucha información para compartir. Y tenemos también a Yehudi Castro Sierra. Yehudi es asesor del presidente de la República de Colombia para temas de transformación digital y tiene a su cargo y participa en la transformación digital del Estado colombiano. Adicionalmente, antes fue viceministro de Economía Digital, también en Colombia. Tiene una experiencia muy amplia, ha sido emprendedor, ha trabajado en diferentes áreas del mundo digital, así que seguramente nos va a traer muchos conocimientos, porque su experiencia ha estado no solo en Colombia, sino que trabajó también en Europa por muchos años. Entonces, creo que tenemos dos invitados maravillosos. Creo que vamos a aprender muchísimo, así que comencemos. Comencemos con Amparo. Amparo, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. Bueno, pues yo la verdad que mi trayectoria es un poco rara, puede decirse, pues yo empecé como abogado en un despacho de abogados y acabé trabajando en tecnología en el Banco Santander, o sea que es un poquito de todo. Empecé en mi primera etapa, me di cuenta de que lo que me gustaban eran los números, era crear, era hacer cosas nuevas, estrategias. Estuve trabajando durante 8 años en banca de inversión y después me seleccionaron dentro del programa de futuros directivos del banco, en la primera edición del programa, y a partir de ahí empezaron a sucederme cosas que yo no las planifiqué. Primero me nombraron responsable de desarrollo de negocio de medios de pago del Grupo Santander. Después me mandaron a Londres como directora de zona, donde estuve gestionando 18 sucursales y 150 personas. Hice un proyecto de CRM estratégico en Londres y de ahí me mandaron a tecnología en el equipo que se montó para formar el área corporativa de Internet. Ahí es donde empecé todo mi mundo digital. Empecé primero desde un punto de vista pues muy tecnológico, muy de desarrollo de funcionalidades y demás, y a partir de ahí fui ampliando el scope de actuación, trabajando en temas de multicanalidad, CRM multicanal, desarrollo de estrategias para migrar a clientes hacia el mundo digital, gestión de performance digital, marketing digital, etcétera. Estuve 8 años en ese tipo de posiciones y un día me llamaron de Telepizza para ofrecerme el fantástico reto de llevar la transformación digital a todo el grupo Telepizza.
Para mí lo más importante y lo más divertido de toda esta experiencia es dos cosas. Una, toda mi etapa en el Santander me han ido diciendo qué es lo que yo tenía que hacer, me han ido mandando de un puesto a otro y he tenido que aprender a ser flexible, adaptarme, a hacer las cosas de distintas maneras en función del sitio donde estaba. Y sin embargo ahora el paso a Telepizza fue un paso plenamente consciente después de 18 años en banca, en el que he sido yo quien ha tomado las riendas y me he puesto el reto de por primera vez coger todas esas piezas que he ido aprendiendo de transformación digital y juntarlas todas para hacer una experiencia completa, ¿no? Una experiencia 360. Y esa es un poco mi historia. Yo diría que las tres cosas que definen de esa historia son, la primera, es importantísimo ser flexible, pero flexible con una resiliencia fuerte. A mí me han hecho pasar de todo. Yo he pasado de tener equipos pequeñitos, súper especializados, a tener otros equipos en los que casi los empleados que tenía, los cajeros, por ejemplo, en Londres, casi no sabían ni leer ni escribir. No era tan así, pero vamos, de equipos súper especializados, súper profesionales, a equipos muy básicos, con funciones completamente distintas, en entornos distintos, y hay que aprender a trabajar en distinto ancho de banda, con distintas personas, e intentar sacar a cada uno lo mejor de cada uno. Y dos, no tener miedo y empezar a atreverse con cosas desconocidas, porque cuando yo entré en el mundo de la tecnología no sabía absolutamente nada. Y a empezar a mirar las cosas con un sentido crítico, con sentido común y con visión estratégica, empezando a pensar cuáles son las implicaciones de todas las cosas, para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de este proceso. ¿Y eso? Muy interesante. Muchas gracias. Yehudi, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Pues sí, felicitarlos primero por esta iniciativa. Definitivamente creo que pueden salir cosas muy interesantes. Mi trayectoria profesional, yo estudié Ingeniería de Sistemas en Medellín, Colombia. Mi primer trabajo, mientras aún estudiaba, fue para una empresa de tecnología del grupo DDB. Entonces, en ese sentido, somos colegas, se puede decir. Posteriormente, pasé a Europa, a empresas grandes de tecnología. Primero estuve en Red Hat, que es el líder mundial en open source, y en ese sentido ha habido, digamos, aprendizajes muy valiosos sobre el valor de la colaboración. Estuve ahí 6, 7 años. Después pasé a Oracle, una empresa que es muy conocida por el tema de bases de datos, pero yo estuve trabajando sobre todo en el tema de cloud computing. Entonces, digamos, en esas dos empresas grandes de la industria trabajé sobre todo en middleware y cloud computing, que es una de las grandes tendencias hoy y una de las tecnologías que, digamos, nos están ayudando a sobrevivir este COVID y este aislamiento. Posteriormente, hice un MBA en el Politécnico de Milán, con énfasis en innovación, emprendimiento, y efectivamente lo que hice posteriormente fue emprender una empresa que hacía productos en ciberseguridad y también hacía consultorías. En Europa, el paso siguiente fue ser el CTO de la campaña del presidente Iván Duque. Eso fue hace unos 2 años. Ahí volví a Colombia, fui el CTO de la campaña que terminó llevándolo a la presidencia. Posteriormente estuve algo más de un año como viceministro de Economía Digital. Allí, digamos, para ponerle algunos números, el presupuesto que tenía a cargo eran unos 40 millones de euros, pasándolo a la moneda de euro, para proyectos como transformación digital empresarial, transformación digital del gobierno, talento digital, que es algo bastante importante y en el que, digamos, ha habido una brecha importante en el país, y temas de apropiación de tecnología en el país. Y hace, digamos, 6 meses soy asesor del presidente, asesor presidencial en temas de tecnología, siguiendo esencialmente en los mismos temas de gobierno digital, de ciberseguridad y de transformación digital.
Muy interesante. Amparo nos decía que uno de sus aprendizajes es el tema de la flexibilidad. ¿Tú cuál podrías decir que es un aprendizaje dentro de tu carrera? La importancia de la colaboración, digamos, el trabajo en equipo y elegir también algo para trabajar que a uno le guste. O sea, la pasión en los temas que a uno le gusten es algo que repercute en el resultado final. Eso es bastante importante. Y también en el mindset. Es importante que uno no espere el lunes como con pereza, con desidia, que a uno en realidad le guste lo que haga. Eso es bastante fundamental. Muy bien. Hemos visto todos estos memes y esta cantidad de chistes que circulan en las redes sociales sobre lo que el COVID-19 ha significado en la transformación digital, ¿no? Ha sido lo que nos ha hecho definitivamente quitar cualquier excusa para hacer una transformación digital. ¿Ustedes creen que va a haber un antes y un después para la mentalidad de transformación digital antes y después del COVID-19? ¿Qué piensan? ¿Que quiera arrancar? Bueno, sí, creo que aunque esto no es algo sin precedentes, digamos, este tipo de choques se han dado anteriormente. Hubo un choque importante, por ejemplo, con la creación del Internet y dejó algunos ganadores y dejó algunos perdedores. En general, digamos que los que insistieron en seguir haciendo negocios como lo hacían antes, los que en el momento del choque o de la crisis, como se quiere ver, se preocuparon por sobrevivir y cómo podían seguir haciendo lo que solían hacer, no les fue muy bien. Por el contrario, los que lo tomaron como una oportunidad para reinventarse y empezaron a pensar cómo es que iban a hacer las cosas en ese nuevo mundo, los que tuvieron como esa visión, fueron los ganadores. Sucedió en ese momento, digamos, el Internet fue algo que impactó todas las industrias, o si vamos a algo más específico, sucedió con el advenimiento del streaming. Eso tuvo un cambio total en esa industria específica. Este es otro de esos cambios que, digamos, va a tocar a todas las industrias. De pronto es un poco más violento, hay un poco menos de tiempo para adaptarse, pero en ese sentido definitivamente hay un antes y un después. Hay un cambio de tendencias definitivamente que va a impactar a todas las industrias y hay algunas que van a aprovechar eso y hay algunas que definitivamente van a entrar en crisis. Amparo, ¿cómo lo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo con Yehudi. Sin irnos a cosas muy específicas tecnológicas o que nos hayan afectado a todas las industrias, a mí esto me recuerda a mucho mayor escala a lo que pasó con el 11S. Antes del 11S viajábamos de una determinada forma, ahora viajamos de otra forma que es completamente distinta. Hemos generado una nueva normalidad. Antes estábamos acostumbrados a pasar por los aeropuertos sin hacer nada y ahora cuando vamos al tren y no nos hacen prácticamente desnudarnos y recoger todas las cosas, pues tenemos la sensación de que no estamos haciendo las cosas en otro orden de magnitud, pero en cierto modo es lo que nos está pasando un poco con el coronavirus. Hemos cambiado todas nuestras rutinas, las han cambiado todos nuestros consumidores y las han cambiado en todas las edades y en todas las clases sociales. Estamos viendo que llevamos ya más de 3 semanas todos confinados y sabemos por psicología que todos los cambios, todas las rutinas que se generan durante más de 21 días todas las actividades se acaban convirtiendo en rutinas. Yo tengo la sensación de que esto van a ser unas nuevas rutinas. Tenemos nuevos comportamientos online, tenemos nuevos comportamientos offline y tenemos una nueva revalorización de la sociedad. Comportamientos online nuevo, pues estamos todos teletrabajando, estamos utilizando la tecnología para nuestras comunicaciones, para nuestro trabajo. Nuestros hijos, cuando se comunican con el colegio en su educación, están empezando a utilizar la tecnología de una forma mucho más fluida y mucho más natural. Nuestros padres están aprendiendo
a trabajar con nosotros, a comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de un montón de plataformas, están acostumbrándose a comprar en Internet, le han perdido el miedo a hacer transferencias online, le han perdido el miedo a comprar la leche o el pan a través de los canales digitales, se están acostumbrando a que les lleguen las cosas a casa a través del delivery, se están acostumbrando a acceder a entretenimientos colectivos digitales, hay mucho live streaming, hay mucho e-gaming y estamos empezando a cambiar nuestra forma de relacionarnos a través de la tecnología, tanto en el online como en el offline. Y esto está para quedarse. ¿Por qué? Porque ha habido una quiebra de los valores que teníamos hasta ahora, se ha generado una necesidad, una sensación de seguridad, de confianza en nuestro consumidor y esta tecnología y estos nuevos hábitos nos están ayudando a recuperar esa confianza. Al mismo tiempo, hay compañías, en la línea de lo que decía Yehudi, hay compañías que están sabiendo adaptarse, hay compañías que están, además, demostrando cuáles son los valores que tienen y eso es para mí uno de los elementos clave de este nuevo paradigma. En este nuevo paradigma, en este nuevo entorno en el que nos encontramos, creo que las compañías que de verdad sean fieles a sus valores y que sus valores conecten con el cliente van a ser aquellas que van a sobrevivir y esas compañías son las que se están adaptando a esa nueva necesidad del cliente. Yo creo que todos estamos buscando lo que es el nuevo normal, el new normal, y la tecnología nos está ayudando en ese proceso. Por tanto, para mí, aquí hay una disrupción completa del modelo que veníamos teniendo hasta ahora y vamos a empezar con un nuevo modelo, con un new normal y, por tanto, con un antes y un después del COVID. Bueno, yo quiero que ahora se pongan un poquito más críticos. Estamos en una situación un poco como de sálvese quien pueda y yo creo que ustedes seguramente han estado observando lo que está pasando con muchos sectores, no solamente en sus industrias o en las industrias para las que ustedes trabajan o tienen a cargo. ¿Qué es lo que ustedes creen que ha hecho que la transformación digital, llevemos tantos años hablando de transformación digital y llegue el COVID-19 y nos damos cuenta que realmente la transformación digital es una tarea todavía pendiente? Quiero que con un espíritu crítico nos digan qué es eso en lo que ha fallado la mayoría de empresas o qué es eso en lo que han fallado muchas compañías que ustedes conocen. Eso ha sucedido particularmente en el gobierno, digamos. Como se pueden imaginar, es un sector con mucha inercia. Entonces, digamos, la resistencia al cambio es una constante. Y es en parte porque no hemos sabido comunicar que el producto de esta transformación digital no necesariamente es que van a reemplazar a las personas. Eso puede ser alguna de las prevenciones que existen. Entonces, hay definitivamente resistencias. Ha habido resistencias, es un proceso que igual se ha ido llevando. Digamos, en este momento estamos de alguna forma mucho mejor posicionados que si nos hubiera llegado esta catástrofe hace 2 años. Nosotros hemos trabajado muchísimo en la parte de teleeducación, en la parte de telemedicina, en la parte de gobierno digital que hace que los trámites se puedan hacer online. Entonces, digamos, aunque ha sido muchísimo más lento de lo que hemos querido, nos ha dado algunas bases para que, llegados en este momento, el Estado no se paralice, que es lo que pudiese pasar si no tuviésemos estos medios digitales. Definitivamente el COVID es un disruptor y ha hecho que pase muchas cosas que antes no habían pasado. Para dar un ejemplo, mencionaba el tema de la telemedicina. Eso no se había movido tanto como quisiéramos. Habían elementos legales que no habían permitido materializarlo y ahora con el advenimiento del COVID, digamos, esas talanqueras se han superado mucho más fácil. Muy bien, Amparo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que en el sector privado nos ha pasado un poquito lo mismo. Yo creo que venimos hablando de la transformación digital o de la revolución digital desde hace un montón de tiempo, pero en el fondo lo hablábamos de boquilla. La revolución requiere cambio, requiere tiempo, pero sobre todo lo que requiere es convicción. Y hay mucha gente a la que le ha dado mucho miedo
cambiar las cosas que más o menos le estaban medio funcionando. Además, en algunas compañías que además han sido líderes en sus sectores, una de las cosas que ha pasado es que pensaban que esto de la transformación a ellos no les podía afectar, que cosas que habían pasado en el pasado, como la caída de Blockbuster o la caída de Kodak, pasaban en otros sectores, pero que en sus sectores no iba a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que ha pasado? Pues que si no hay un convencimiento, como no ha habido en muchas organizaciones, empezando por el CEO y empezando por los accionistas, y eso ha bajado a toda la organización, pues entonces no se ha llevado esa transformación digital. Se han llevado digitalizaciones cortitas, se ha utilizado la tecnología digital para determinadas cosas, pero no se ha hecho de verdad una transformación digital. Para hacer una transformación de verdad digital hace falta ser mucho más valientes, hace falta atreverse a cambiar la forma de trabajo, la filosofía, hay que aceptar el fallo. Hay que aceptar que cuando se hace una transformación digital no todo va a salir bien a la primera, que no todo va a salir como nosotros estábamos acostumbrados a hacerse las cosas, y ha habido mucha gente que no se ha atrevido a ello. La nueva transformación digital lo que nos obliga es a cambiar las metodologías de trabajo, a empoderar a nuestros equipos, a trabajar con un pensamiento mucho más creativo, mucho más lateral, a aprender a fallar y a fallar rápido. Y eso en una cultura, por lo menos en nuestras geografías, en la que la cultura del fallo no se entiende, pues ha hecho que aunque muchos hablaban de que sí, que iban a hacer esa transformación, pues en el fondo han destinado algo de dinero a hacer cambios tecnológicos, pero cambios tecnológicos pequeñitos que en el fondo no revolucionaban, no cambiaban los procesos y la forma de comportarse ni de nuestros clientes ni internamente. Eso es interesante lo que dices, porque de alguna manera nos estás hablando de que la transformación digital pues tiene que ser un ejercicio integral, tú dices incluso valiente, ¿no? ¿Qué riesgos hay en una situación como esta? Y esta es una pregunta para los dos. ¿Qué riesgos hay en una situación como esta en la que las compañías salen y hacen la digitalización o la transformación digital más rápida que pueden, probablemente no completa, probablemente no con todos los elementos que deberían ser? ¿Cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos que ustedes ven en esta transformación express, de alguna manera, por llamarla de alguna manera, que le ha tocado a las compañías? Bueno, yo creo que el riesgo, los riesgos como tal son los mismos que tenemos todas las compañías en nuestro día a día. Creo que la transformación digital no es una cosa que vayamos a poder hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos a empezar ahora y que nos va a tener que seguir acompañando a lo largo del tiempo. Que tenemos que pegarle un acelerón y que según cómo hagamos ese acelerón, ese cambio será más permanente o volveremos a nuestras inercias anteriores, eso sí que es un riesgo. ¿Cómo lo veo yo personalmente? Yo creo que estamos pasando de unos crecimientos más o menos de la transformación, más o menos lineales, a unos crecimientos exponenciales y tenemos que hacer el cambio en la curva. Hacer el cambio en la curva significa que durante un tiempo vamos a tener unos resultados por debajo de los rendimientos incrementales que veníamos teniendo. Entonces, el mayor riesgo para mí está en que no seamos lo suficientemente valientes, pensemos que el new normal sigue siendo el antiguo normal y volvamos a las inercias anteriores. Si nosotros volvemos a las inercias anteriores, el riesgo que tenemos es que no sigamos a nuestros clientes. Por ejemplo, un ejemplo muy concretito, muy fácil. Nosotros antes hacíamos el reparto, el delivery, lo hacíamos con contacto. Y hacíamos el pago, se podía hacer en efectivo cuando uno llegaba a repartir la pizza al cliente. Ahora el cliente eso no te lo acepta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acelerar toda la implantación de nuestros métodos de pago. Todos los pagos tienen que ser online. Y el contacto tiene que ser contacto cero. ¿Por qué? Porque el cliente no está dispuesto a que le toques, no está dispuesto a que toques su comida y no está dispuesto a ponerse en peligro. Si nosotros no hacemos un cambio de esos procesos y durante un periodo pequeñito sí lo hacemos, pero no metemos métodos de pago para que todas nuestras tiendas puedan pagar en digital, lo que nos va a pasar es que nosotros tendremos la inercia de volver al anterior y nuestro cliente no nos lo va a admitir. Entonces, nuestro cliente se va a ir a la competencia y tenemos un riesgo gordo de desaparecer. Entonces, yo creo que aquí el mayor riesgo es no entender cuáles son los cambios que ha hecho el cliente. 2, cuáles son los procesos que tenemos que cambiar. Y 3, no dejar de hacer otras cosas. Tenemos que empezar a ser mucho más lean, dejar de hacer cosas que son superfluas y centrarnos de verdad en las 3 o 4 cosas que nos están pidiendo nuestros clientes. Si hacemos eso,
el riesgo que tenemos, más allá de la incertidumbre que tenemos todos, pues es bastante más limitado. Muy bien. Jehu, quisiera que nos contaras, además de respondernos un poco de los riesgos, que es la pregunta de esta transformación express, por llamarla de alguna manera, quisiera también que nos contaras algún ejemplo de cómo el gobierno de Colombia le ha tocado digitalizarse o hacer algún tipo de transformación digital express en estos días de COVID-19. Ese riesgo siempre ha existido y se genera cuando la transformación es express y cuando no también, porque todo cambio genera riesgo. Y eso vuelve a la pregunta original de por qué ha sido tan lento y por qué hay, digamos, tanta resistencia. El tema es que el riesgo de no hacer nada, el riesgo de la inacción es mayor. Eso antes del COVID para las empresas grandes y cómodas de pronto no era evidente, ahora es más evidente. El riesgo de no hacer nada, el riesgo de la inercia es muchísimo mayor. Eso hace que la decisión racional sea la transformación. Entonces, digamos que eso es lo que estamos viendo en la industria, porque nosotros, además de hacer la transformación digital del gobierno, también debemos ayudar que se dé esa transformación digital de la industria. Entonces es algo que nosotros debemos liderar por el ejemplo y que también estamos, digamos, viendo reflejado afuera. Me pregunta sobre un ejemplo de transformación digital express. Por ejemplo, para el tema de subsidios, sabemos que esto ha sido un choque muy grande para la población. Estamos en confinamiento, muchos no tienen recursos. En un país como Colombia, muchas personas, si no trabajan el día a día, simplemente no comen. Entonces, teníamos programas, digamos, de subsidios que se han ido creando alrededor del tiempo, 3, 5 años, y hablo, por ejemplo, de Familias en Acción, y en este momento nos ha tocado hacer algo similar en cuestión de 3 semanas. Entonces, y eso genera errores, y los hemos visto, pero es mucho mayor el riesgo de no hacer nada. Eso es un ejemplo bien puntual que te digo de cosas que ha tocado hacer rápido, de cómo llegarle a la gente con esas ayudas que es cuestión de vida o muerte en realidad, que necesitan tener esas ayudas rápido. Genial. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio que sé que no es fácil, pero creo que puede ser muy interesante para todos. Jehu, ¿tú cómo te imaginas? Y vamos a hacer una suposición. Mañana empiezas a trabajar en la transformación digital de un negocio de comida como trabaja Amparo. ¿Tú cuál crees que debería ser la prioridad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? Tanto para este negocio como para muchos otros, digamos, el nuevo normal va a ser una economía de bajo contacto. Entonces, definitivamente, ahí, digamos, el delivery tiene bastantes ventajas. Lo estamos viendo en Colombia con el tema de Rappi, digamos, pero hay que hacerlo aún mayor. Hay cosas que ya se están implementando. La semana pasada en Medellín, estas empresas de delivery empezaron a usar robots. Entonces, digamos, este es uno de los cambios que estamos viendo, que igual ya venían como parte de esa cuarta revolución industrial, pero están siendo acelerados ahora por el COVID. Y lo mencionaba Amparo, el tema de los pagos, porque en un país que no está 100% bancarizado como es Colombia, puedes pedir tu delivery, pero en el momento de la entrega hay un intercambio efectivo o hay un intercambio incluso de pasarle la tarjeta a la persona. Eso es algo que definitivamente tiene que cambiar. Ahora es mucho más evidente por la coyuntura, pero son ese tipo de cosas que estoy seguro que van a afectar la mentalidad de la gente, incluso en 2 años, cuando ya haya vacuna. Esto van a ser cosas que van a quedar. Entonces, uno de los cambios que habría que hacer es hacer cambio en el método de pago. Yo sé que existe el contactless, existe el pago por touch, existe el pago por QR, pero no está siendo adoptado suficientemente. O sea que hay que
hay que hacer algunos cambios allí. Interesante. Quisiera oír, Amparo, ¿cómo lo ves? ¿Te serviría Yehudi en el equipo de transformación digital de Telepizza? Absolutamente, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo que los mayores cambios que tenemos que hacer es para adaptar esa falta de contacto y los medios de pago. A mí me falta un pelín, una cosita más, que es una cosa en la que estábamos trabajando desde hace tiempo y que creo que va a ser crítica para la transformación digital, que es el mundo de la data. Aparte de los procesos y demás, necesitamos mucho de conocimiento de cliente. Si tenemos ese conocimiento del cliente, vamos a ser capaces de adaptarnos y de anticiparnos a esas necesidades de los clientes. Y si somos capaces de saber, pues eso, que un determinado cliente no está bancarizado, que no es capaz de pagar con esa tarjeta, pues a lo mejor para ese cliente concreto podemos hacer una oferta especial de takeaway con un pago en la cola distinta con un SMS o cualquier otro tipo de cosa de ese estilo. Para eso necesitamos la data. Y ese es lo único que a mí me faltaría de todo lo que ha dicho. Más allá de eso, vamos, o sea, la primera en cogerme a Yehudi por toda su experiencia y por todo lo que puede aportar, por su conocimiento en sectores que son mucho más importantes como el gubernamental, ¿no? Mucho más amplios que esto. Seguro. Ahora hagamos el ejercicio a la inversa. Imagínate este caso hipotético que dicen, Amparo, el gobierno de España o el gobierno de Colombia necesita tus servicios para que le ayudes a hacer la transformación digital. ¿Qué te imaginas que sería como el primer elemento, la primera factor clave sobre el cual trabajarías? Bueno, a mí me da miedo, ¿eh? O sea, responder a esa pregunta me parece una responsabilidad muy grande, pero bueno, yo creo que hacen falta tres cosas. Una, la data y los procesos asociados a la data, como decíamos antes. Dos, tener una buena infraestructura. Yo creo que si no tenemos una buena infraestructura no nos sirve de nada. Estamos viendo muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se les está cayendo Internet cada 2x3. Entonces, si no tenemos los basics, si no tenemos los enablers para hacer esa transformación, difícilmente la vamos a poder hacer. Entonces, para mí, el primero de todos es ese mundo de tener esa infraestructura y en paralelo a eso, creo que el siguiente trabajo que habría que hacer es una evangelización y un apoyo al uso de esas nuevas tecnologías. Y hay ejemplos muy buenos. Chile, por ejemplo, para mí es uno de los grandes expertos en transformación digital a nivel gubernamental. Ha hecho las cosas muy bien. Yo lo conozco del mundo de la época de la banca y una de las cosas primeras que hicieron fueron crear ese DNI digital y crear una cuenta digital para todos y cada uno de los chilenos para que el pago de los impuestos se hiciera digital. ¿Qué consiguieron con eso? Pues que todo el mundo tuviera que digitalizarse para poder pagar y que todo el mundo entrara en esa dinámica. Yo creo que la clave es ir haciendo pequeñas cositas que de verdad cambien a nuestros clientes. En este caso, los clientes serían los ciudadanos, pero se requiere una evangelización muy fuerte por parte del gobierno. Yehu, ¿cómo lo ves? ¿Te animas a tener Amparo en el equipo de transformación digital de Colombia? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Digamos, el tema de la infraestructura es bastante crítico. Ahora, como es de esperarse con la gente en la casa, hemos visto picos en el consumo de Internet de un 35%, aunque todavía no ha generado problemas en el país. Digamos, la infraestructura estaba preparada para eso. ¿Qué nos falta? En las grandes ciudades tenemos conectividad. Y es algo que estamos trabajando antes del COVID, pero ahora es más crítico porque en una zona rural, hoy por hoy, no tener conectividad significa que los ciudadanos no tienen servicios, muchos de los servicios del Estado. Por ejemplo, los niños no tienen educación. Entonces, eso es una de las cosas que definitivamente, aunque era crítico hace 3 meses, ahora lo es muchísimo más. Y es algo que de verdad toca acelerar. Bueno, yo creo que esta ha sido una conversación fantástica, pero hay una pregunta que quiero hacerles para terminar. ¿Ustedes cómo creen que vamos a recordar este momento en la historia? O sea, ya creo que a estas alturas sabemos que no va a pasar desapercibido, que seguramente va
a dejar una huella más grande que el 9/11 o que la crisis del 2008. ¿Ustedes cómo creen, con esa perspectiva y con el conocimiento, ustedes como expertos en transformación digital, cómo creen que vamos a recordar este momento de la historia? Arranca el que quiera. Bueno, ¿quieres arrancar, Amparo, o arranco? Listo. Definitivamente va a haber un antes y un después. En términos económicos lo estamos viendo, en términos de cambios de costumbre de la gente lo estamos viendo. Hay un lado inevitablemente trágico, digamos, de esto, de cómo lo vamos a recordar. O sea, hay vidas que se están perdiendo, hay no solamente las vidas, sino la forma de vivir, o sea, los negocios de la gente que también se están perdiendo. Pero digamos como intentando encontrar un silver lining ahí, algo que nos pueda servir para apalancarnos a futuro. Ha sido el momento en que mucha gente que no le había dado la oportunidad a lo digital se lo dio por la necesidad, a pesar de que herramientas como en la que hoy estamos hablando ha existido por muchos años. La mayoría de la gente solo las está viniendo a conocer ahora, están viendo que funcionan. Entonces, digamos que eso genera un cambio de mentalidad, que es el primer paso para la transformación digital. La transformación digital no es sobre aparatos, sobre tecnología, es primero un cambio de mentalidad que podría ser esta la oportunidad de que se dé, pues nosotros en realidad lo estamos viendo. Y esto puede repercutir en varios cambios positivos para la sociedad. Amparo. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Yehudi, no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que vamos a recordarlo, desgraciadamente, para mí va a ser como una guerra. Desgraciadamente tiene esas implicaciones gordas de pérdidas de vida, de gente que lo ha pasado muy mal. Vamos a vivirlo como una etapa, como un posguerra, en el fondo. Pero que también tiene una cosa muy positiva. Yo creo que no hay que verlo como algo negativo, sino como un momento de crisis, con un momento de cambio, de punto de inflexión, donde va a haber muchísima creatividad. Yo creo que esto va a ser un momento en el que, además de los cambios de los comportamientos de cliente de los que hemos estado hablando, va a haber muchísimas oportunidades de disrupción, va a haber mucha gente que va a generar muchísimas empresas, mucha creatividad, mucha forma distinta de hacer las cosas, y eso va a generar un antes y un después clarísimo. Bueno, pues maravilloso. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante. Mil gracias, Amparo. Mil gracias, Yehudi. De verdad que qué buenos aportes. No sé, David, si quieres cerrar. Bueno, pues me gustaría agradeceros vuestra participación en este primer espacio que hemos querido abrir, de espacio de conversación. Es el primer Common Spaces de una serie, esperamos que sea larga y provechosa. Un gusto aprender de vosotros y extraeremos, creo que, muchos aprendizajes, ¿no?, de lo que vienen a ser esos territorios comunes que tenemos todos, independientemente de esa industria, de ese país o de ese mercado en el que estamos trabajando, ¿no?, en este mundo de la transformación, de la innovación, de la economía digital, que es lo que va a marcar justamente el antes y el después, ¿no?, de lo que está ocurriendo en este momento. Así que os espero a todos en próximas conversaciones de Common Spaces que iremos publicando. En breve tendremos disponible, pues, los principales quotes en un white paper, ¿no?, y haremos también una pequeña incursión en el mundo de los podcasts para aquel que quiera escuchar esta maravillosa conversación. Muchísimas gracias a todos.